figuras hicimos teoría, Rachel. Ah, no, eso no. Sí, está... No. No. Qué gusto ver tu nueva foto de perfil. Me encanta. Felicitaciones. Me gusta. Gracias, profe. Al menos ya tengo una idea más o menos ya cómo es. Cómo eres. Y algún día nos conoceremos con todos en vivo. En presenciales, profe. En presencial. ¿Cómo? Pronto. Uy, profe, quiere ver a su alumno. Sí, así como te quiero ver a ti, así como quiero ver a Davico. Ahí está Davico, ves, acaba de llegar Davico. Todos mis queridos alumnos, mis estimados alumnos. Hay alguien que está con su micrito abierto. Diana. Vamos a chismear, a ver. Ah, ya se dio cuenta. Muy bien. Ya se dio cuenta de que tienen que apagar su micrito. Ya siempre apaguen sus micros. ¿Ya? Hola Alessandra, ¿cómo estás? Buenos días. Siempre apaguen sus micros, si no vamos a chismear de sus vidas. ¿Ya? Siempre es importante eso. Ya, habíamos estado hablando, entonces empezamos. Ya. Gracias Rachel por la información. Vamos a empezar, ¿no? Tal Davico. ¿Cómo se está jalando? Habíamos visto la primera parte. Ya, hola Angelita, ¿cómo estás? Habíamos hecho la introducción, habíamos hecho la presentación adecuada. Habíamos dicho que vamos a desarrollar la Uber, el curso de literatura. Habíamos hablado un poquito de lo que viene a ser el concepto de literatura, lo que me acuerdo. Sí, correcto. Hola Florcita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Habíamos visto en términos generales esta parte de la literatura. Sí, esta partecita habíamos observado, habíamos visto, en donde pues nos habla sobre la literatura como un acto de comunicación, ¿ya? Ahí va a ser Homero, ya, sí, pero tengo que hacerles igual una pequeña introducción de los géneros, mi estimado Davico. Sí, ya me acordé, ¿ya? Sucede que cuando nosotros hablamos también de la literatura, habíamos dicho, ya, habíamos hablado sobre los diversos textos, ¿no? Sobre lo que son los textos literarios, ¿no? Sobre los textos no literarios, ¿verdad? Cuando hablamos, recuerda, de textos literarios, soy yo. Ya ves, ya está, ahora sí. Había una interrupción. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de los textos literarios, te dije, ¿no? Belleza en el lenguaje, musicalidad, subjetividad, plurisignificado. Cuando hablamos de los textos no literarios, decimos lenguaje directo, elementos ajenos a la métrica, la rima, el ritmo, la objetividad, que es el aspecto central de los textos literarios y no literarios. Eso te había estado mencionando en la clase anterior, ¿ya? Te había estado hablando sobre estos puntos esenciales. Entonces, ¿alguna duda sobre textos literarios y no literarios? ¿Alguien, el que tenga duda, que se manifieste, por favor? Si es que no hay duda, para seguir avanzando. Que se manifieste la persona o las personas que tengan dudas. ¿Queda claro esto? Sí, perfecto, mis queridos jóvenes del poderoso G2. Recuerda, este domingo creo que vamos a hacer el examen. Vamos a hacer la reclasificación, así que es importante. Vas, allá habíamos planteado las características. Habíamos hablado de las características de la literatura. Dentro de estas características, recuerda, nosotros habíamos mencionado, ya dentro de las características, habíamos hablado de la ficción, la verosimilitud, la intertextualidad, la función estética y la originalidad, ¿ya?
dentro de la composición literaria nosotros hablamos del fondo y hablamos de la forma. Cuando nosotros hablamos del fondo, nos referimos al contenido, que es lo que quiere decir el autor, ese es el fondo. Y la forma es cómo se presenta la obra, ya cómo es que se nos presentan los aspectos externos de la obra literaria, ¿ya? Muy bien. Habíamos visto que hay dos tipos de composición, la prosa y el verso, ¿ya? Habíamos hablado de eso. Cuando se habla de verso, ya cuando se habla de verso, se atribuye por lo general al género lírico, ¿no? Cuando se habla de prosa, se atribuye por lo general al género narrativo. Ya está. Tenemos el verso regular o clásico o libre, ¿ya? Y los tipos de rima, porque siempre vas a encontrar, ¿no? O bueno, en algunos casos no, no hay rima, ¿no? Siempre carece de rima. ¿Ya? Entonces, siempre es importante conocer eso. La conciencia del Señor, ya, muy bien, listo, entonces no te olvides, ¿ah? ¿Qué más? Habíamos hablado de la prosa. ¿Te acuerdas la prosa? Hemos dicho que en dónde encontramos obras escritas en prosa, en los cuentos, en las novelas, en todo lo narrativo, ¿verdad? También está los tipos de narradores según las obras. Puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Recuerda que tiene otro nombre el protagonista, ¿no? El protagonista tiene otro nombre que se llama autodiegético, el narrador testigo se llama homodiegético y el narrador omnisciente es el heterodiegético, ¿no? Así también se le conoce a este tipo de narrador. Ya sabes, protagonista está en la historia, te cuenta la historia, el testigo es el que está en la historia, pero no participa de forma directa, sino que él es un mero observador. El omnisciente está fuera de la historia y él conoce varios puntos, aunque en realidad hay muchas más divisiones, ¿ya? La verdad es esa, hay más divisiones, pero darte esas demás divisiones es fundirte el cerebro. O sea, lo que tú necesitas es lo puntual, ¿ya? Y lo puntual es esto, protagonista, testigo y omnisciente, ¿ya? Cada obra, vamos a ir viendo a lo largo de todo esto, cada obra tiene un tipo de narrador y se identifica de forma rápida, de forma sencilla. Claro, hay algunas obras, ¿ya? Hay algunas obras que mezclan narradores, o sea, un narrador es de esta forma, perdón, empieza a narrar de una forma, pero después comienza de otra forma, de una manera diferente, de una manera distinta. ¿Ya? Te vas a olvidar. La descripción y la exposición. Ojo con eso, ¿ah? Dentro de la prosa está la descripción y también hablamos de la exposición. ¿Ya? Vuela palomita, vuela palomita. Currucucú, currucucú. Vuela palomita. Muy bien. Entonces recuerda que también habíamos hablado sobre esto. Bueno, si es que no, lo vamos a tomar en cuenta rápido nomás. Sobre las disciplinas literarias, ¿no? Nosotros hablamos de la historia de la literatura, que tiene por objeto el estudio diacrónico. Claro, la literatura siempre va a generar este análisis, este estudio, pero a lo largo de la historia, ¿no? Las obras en relación con su pasado y su devenir. Claro, nosotros no vamos a darnos cuenta de que si bien la literatura se presenta, se dio desde mucho tiempo atrás, cada una de estas obras nos muestra, nos da a entender algo, nos quiere generar una idea, ¿ya? Y nos quiere explicar algo. Y en cada momento, en cada época, en cada sustento, ¿ya? En cada momento de tiempo, siempre va a surgir algo importante, bonito e interesante. Cuando yo te hablo de la semiótica literaria, te dice, estudia el carácter simbólico del texto, el carácter simbólico del texto, ¿no? Los símbolos, la forma en que se manifiesta todo esto, ¿ya? La crítica analiza y desarrolla una valoración razonada. La gran importancia que puede tener esta obra.
Recuerda que la literatura siempre estaba vinculado a otros aspectos como la historia, como la filosofía, en algunos casos como la psicología, ¿no? Está relacionada, está vinculada. La teoría literaria, ya acabo de tener un poquito, la teoría literaria deviene de lo siguiente, ¿no? El estudio de la naturaleza de la literatura, sus principios básicos según sus categorías y criterios, ¿no? Primeros estudios lo tiene Aristóteles. Tú te estarás preguntando, pues, en este mismo instante, mi estimado joven señorita Chico Pulpín Pulpina, profesor, pero ¿cómo surgió, cómo se dio, cómo pasó, qué aconteció de la literatura? No entiendo. Ah, ya. Claro, para empezar, cuando surgió la literatura, ¿ya? La literatura parte de un aspecto filosófico, ¿ya? Nunca te olvides eso, ¿ah? La literatura parte de un aspecto de carácter filosófico. Tengo que hacer una limpieza brutal acá. ¿Cómo que un carácter filosófico, profe? Sí, parte de un aspecto o carácter filosófico. Profesor, no entiendo. O sea, cuando nosotros hablemos de literatura, tenemos que remontarnos a una época antigua, ¿ya? A la época de los grandes pensadores, a la época de los grandes filósofos. Profe, sí. Claro, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tipo de literatura, reitero, vamos a orientarnos a la época de Platón y de Aristóteles, ¿ya? De Platón y de Aristóteles. Muy bien. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Acá. Ah, esta era la jarana. Na, 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 na. Yo como web. Ya. Ahí, entonces, este es el que tengo que tomar en cuenta. Espérenme un ratito. Justo acabo de encontrar un papelito que estaba buscando. En mi desorden está mi orden, pero solo yo sé que está acá. Espérame. 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 Aguántate. ¿Dónde está? Hoy ya tenía mis... Tenía. No, acá está. Yo tenía... Siempre es importante tener tus separadores. Para que nunca se te pierdan las menciones de los libros. ¿Qué es esto? Esto no. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Germen y sabor? Ah, listo. Muy bien. Profe, ¿por qué decimos Platón y Aristóteles? ¿Ya? Por la siguiente razón. Mira, te voy a explicar. ¿Ya? Sí, te voy a explicar. A ver, espérate. Déjame compartir pantalla. ¿Ya? Según el hecho filosófico, ¿ya? La literatura parte de lo siguiente. Platón en su obra La República, ¿ya? Platón en su obra La República nos dice lo siguiente, ¿ya? Se hablaba pues de estos géneros, distingue tres formas de poesía, ¿ya? O sea, Platón empieza a hablar de la poesía, ¿ya? Mira, Platón empieza a hablar de la poesía. Y según Platón, la poesía, ¿qué es la poesía? Según Platón, la poesía deviene, ¿ya? Proviene de dónde, ¿ya? De este mundo llamado el mundo de las ideas. Ya hemos dejado de compartir pantalla. Entonces, para que me atiendas y me entiendas, ¿ya? Mira, voy de nuevo. A ver, en filosofía tú ya sabes esto, o si no, recuerda tus clases. Platón decía que hay dos mundos. Ya les expliqué esto alguna vez, creo. Hay dos mundos. Es el mundo sensible y el mundo de las ideas. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, este mundo, el mundo sensible en el cual nos encontramos, ya es un mundo imperfecto, es una copia. ¿La copia de qué, profe? La copia del mundo perfecto, del mundo de las ideas que está arriba. No en el techo, no en las nubes, sino está arriba. Simplemente decimos arriba, ¿ya? Para que me deje entender. Entonces, todo lo perfecto, todo, entiéndeme a, todo proviene de arriba, ya de este mundo perfecto, ya todo proviene de ahí.
este es un reflejo. Ya todo lo que está acá en la Tierra, en este es un reflejo. Por ende, por simple lógica, la poesía, ¿de dónde va a venir? Del mundo de las ideas, ¿ya? Del mundo, de ahí proviene la poesía, ¿no? Y esta poesía que nos embeleza, nos encanta, nos fascina, etc. ¿Ya? Eso decía Platón, Profesor, ¿ya? Dime, está dime. presentando pantalla. No. Por eso les dije hace un ratito, dejo de compartir para que me entiendan, ¿ya? Ya, Muy profesor. bien. Ya, no hay problema. Entonces, mira, me perdí. ¿Qué está diciendo? Ah, ya. Entonces, mira, arrancó con Platón, pero después, ¿ya? ¿Quién era el discípulo de Platón? Se lo sabe por filosofía, Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, oye, no, porque siempre recuerda esto, Aristóteles es lo contrario de Platón, ¿ya? Aristóteles es lo contrario de Platón. Y Aristóteles, pues, decía, no, 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 ¿cómo la poesía va a venir pues, de arriba, de este mundo de las ideas? No, estás mal, le dice, no, no, no. La poesía surge por medio de la mímesis. ¿De la que, profe? De la mímesis. Mímesis es copia. ¿Copia de qué? Copia de la realidad. Gracias a eso surge la poesía. Como profesor, sigo sin entender. Es que claro, cuando nosotros hablamos de la mímesis, ¿ya? O imitación, copia o imitación en todo caso, ¿ya? Esta realidad, ¿ya? Esta realidad es la que nos permite delimitar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer esas clasificaciones. Y bueno, de ahí empezó a surgir pues un poquito la literatura, porque se empiezan a dividir, la poesía empieza a dividirse, ¿en qué? En géneros, ¿ya? Empieza a dividirse en géneros. Entonces, hay géneros mayores, hay géneros menores, ¿ah? Hay géneros mayores y hay géneros menores. Te dice, para Aristóteles la poesía es creada por mímesis y se manifiesta a través de la narración y la representación. Es una imitación artística de la realidad. Claro, pues, es que es imposible que tú me puedas decir que la poesía surge de la inspiración divina, como decía Platón, cuando lo que nosotros hacemos es simplemente copiar lo que observamos, ¿ya? O simplemente damos a entender o vamos a manifestar lo que nosotros vemos. No entiendo. Claro, por eso surge, por ejemplo, la tragedia. ¿La tragedia a qué género pertenece, mis niños? ¿A qué género pertenece la tragedia? Dramática, dramática. Dramática, muy bien. Género dramático, ¿ya? Entonces, tragedia es pues desgracia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Qué hace una tragedia? Una tragedia simplemente copia o imita la realidad, ¿ya? Un hecho real, un hecho que se dio, o bueno, que supuestamente se dio, ¿no? Tampoco nos vamos a darle el 100% de la veracidad. Un hecho que supuestamente se dio, ¿ya? Entonces, eso hace la mímesis. ¿Ya? ¿Qué más? A diferencia de Platón, que cree que la poesía nace de inspiración divina. La teoría de la inspiración es la primera que utiliza Platón para explicar el origen de la creación literaria, aunque al parecer esta idea procede del filósofo Demócrito, teoría de la y la. ¿Ya? Entonces de ahí surgió la literatura, ¿ya? De ahí, de estos dos señorcitos, primero Platón y después fue Aristóteles, pero Aristóteles le va a dar una connotación un poco más centrada, ¿ya? Ahora sí, compartimos la pantalla. Por eso te dice acá, los primeros estudios hablamos de la poética, ya de Aristóteles. Por eso se habla de la poesía. Por eso aquí, mira, por eso aquí yo hablo, utilizo o pongo esto, ¿no? Palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el instrumento que utiliza la literatura. Por eso te hablo de lo siguiente.
Por eso está la didáctica, la poesía y la oratoria, porque estos utilizan la palabra, pero en diferentes campos o en diferentes aspectos. Lo que a mí me interesa es esto, la poesía, que es el género puro. Por eso una pregunta de examen de admisión decía, ¿la poesía qué es? Yo no estoy diciendo poemas, ¿ah? Yo no estoy diciendo poemas. Me estoy dejando entender la diferencia entre ya decirte poesía y decirte poema. Sí, 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 todos entienden esa diferencia. Todos entienden la diferencia. ¿Alguien tiene dudas en esa diferencia? No es lo mismo decir Yo, poesía que poema. Yo, ¿Ya? profe, yo también. Ya, te aclaro. Mira, cuando yo te digo, vamos a utilizar esta jarana, ¿ya? Cuando yo te digo poema, ya, poema, ahí está, justo lo he escrito, mira, es poema. Cuando yo te diga poema, es muy diferente a decirte poesía. ¿Por qué? Porque el poema es una especie que está dentro de un género lírico, dentro del género lírico, ¿ya? En cambio, la poesía es el género puro, es el género de donde surgió, salió todo. Me estoy dejando entender, cuando te hablan de poesía, a diferencia de esto siempre, a veces siempre se confunde, ¿no? Se confunde bastante, poesía, poema, no. Poesía es el género puro. ¿De dónde salió qué cosa? De donde salió la épica, la lírica, la dramática, y bueno, de la épica salió lo narrativo, ¿ya? Entonces, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? Todos, hasta ahí. Entonces, ¿qué es poesía? Es el género puro. Es el todo. Ya es el todo. Muy bien. Ya es Sen Osama. Muy bien. Sen Osama. Porque de ahí salió todo. ¿Ya? Para que me deje entender. De ahí salió todo. De la poesía partió todo. Porque así le llamaban antiguamente. Poesía. Bueno, así le llamó Platón, ¿no? Poesía. Así le llamó. Poesía. Ay, claro, ¿dónde estás? Sí, le llamo poesía. La Platón le llama poesía, entonces, ya no te olvides. Narraciones, ya. Entonces, este es el género puro. De este género puro salieron tres géneros: épico, lírico y dramático. Aunque claro, aunque si nosotros lo acomodamos bien bonito va a tener otro orden, pero vamos a ponerlo en ese orden, ¿ya? Para que me deje entender. Épico, lírico y demás. Entonces, la pregunta del examen de ranking, mira, te estoy dando ya la pregunta del examen de ranking, ¿ya? Solo para que veas que soy buena gente nomás, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los primeros géneros que surgieron? Los primeros géneros que surgieron, ¿cuáles son? Épica, lírica y dramática. Muy bien. Épico, lírico y dramático. Ya está. Muy bien. Pero si yo te preguntara, ¿cuál es el último género que surgió? Narrativo. 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 Claro, ese es el último, ¿ya? ¿Y de dónde salió? Del épico, ¿ya? Salió del épico. El épico más adelante se transformó en narrativo. Por eso, mira, acá te dice, por eso te dice épico en prosa. ¿Ya? Porque es como su hijito, ¿ya? El narrativo es como su hijito del épico. Ah, ya, ya. Ya, si es que aunque la UNSA no te dice eso, ¿ya? Aunque la UNSA no tome en cuenta eso, ¿ya? La San Marcos sí toma en cuenta esto, pero la UNSA solamente te habla de épico, lírico, dramático y narrativo. En la San Marcos, por ejemplo, tú vas a postular a San Marcos, vas a la Uni, vas a la Cantuta, etcétera, ¿ya? O de repente te vas a la UNA, te vas a la Micaela Bastida, vas a de Groman, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Te vas allá arriba, a las universidades del norte. Ahí hablan de un género moderno, que se llama el género didáctico, ¿no? El género didáctico. En que solamente está pues el ensayo,
¿no? Ahí solito está el ensayo ahí. Pero la UNSA, porque si tú vas a postular la UNSA, entonces tú solamente épico, lírico, dramático y narrativo. Ya está, nada más. ¿Ya? Perfecto. Pues ahí el ensayo lo metes al narrativo. ¿Ya? Lo metes al narrativo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces no te olvides eso es básico. ¿Ah? Listo. Tómale tu capturita de pantalla que me estaban pidiendo. Ya está. Entonces ya sabes toda esta historia, de dónde viene. O sea, no es que le vas a decir, pues, oh, salió del aire. No es que salió del aire, sino es que tiene esto una razón de ser, ¿ya? Tiene una razón de ser, ¿ya? Listo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que avanzar. Muy bien, entonces, ¿cómo es esto? En caso tuyo, esto ya está. Ya está. Profe, una pregunta. Dime, te escucho, te escucho. Dime, te escucho. Profesor, si me preguntarían cuál es el máximo representante de la literatura, ¿cómo? Depende de qué tipo de literatura, depende de qué época, depende de qué escuela, depende de todo. Del cuando es de Platón y Aristóteles, cuando está iniciando la Ah, ya, literatura. ya. Ah, ya. Entonces, el iniciador de todo esto es Aristóteles, en su obra La Poética, ¿ya? Es en su obra La Poética en donde él hace esta división. Si bien quien empieza a hablar de literatura es Platón, pero quien hace un análisis un poco más profundo, vuelvo a reiterar, un poco más profundo es Aristóteles. Aristóteles hace ese uso más profundo y es ahí donde él empieza a establecer los elementos para la clasificación de las obras, ¿ya? Él empieza a hacer esta clasificación de obras. No te vas a olvidar. Entonces, desde ahí empieza, ¿ya? Claro, profesor, pero Platón metió la idea, sí, Platón metió la idea, pero quien lo desarrolla es Aristóteles, ¿ya? Y ya más adelante, pues va a haber grandes representantes, ¿no? Por ejemplo, si te dijera, profesor, uno de los máximos representantes del siglo de oro, ¿quién sería el máximo representante del siglo de oro español? Cervantes. Cervantes. Claro. Entonces, ¿cuál es su máxima obra? Don Pues Cervantes. Quijote, el ingenioso Hidalgo de Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha. Davico, te escucho lejos. ¿Dónde estás? ¿En Marte? ¿O estás allá en Alborada? ¿Cómo es? La otra vez me he ido por Alborada. Estoy bien lejos, es Alborada. Lejos. Lejos te escucho, Davico. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Ya? Sí, sencillo, perfecto. Entonces, cada época, ¿no? En cada época. Por ejemplo, en la época antigua, si hablamos en la época antigua en relación a lo épico, tenemos que hablar de Homero, ¿ya? Si hablamos en relación al teatro, en la época antigua hablamos de Sófocles, ¿no? Antes era Esquilo, pero bueno, Esquilo también es importante, ¿ya? Pero lo desplaza Sófocles, por ejemplo. Si yo te hablo del romanticismo en general, tengo que hablarte pues del que inicia todo, Johann Wolfgang von Goethe. Si te hablo, por ejemplo, en América, tengo que hablarte de Jorge Isaac. Si te hablo, por ejemplo, de que... ¿no? Si te hablo, por ejemplo, de acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? El profesor, uno de los más grandes escritores, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué época, por ejemplo, ¿ya? Profesor, un gran poeta, César Vallejo, ya es reconocido César Vallejo. Profesor, un gran novelista, indigenista, Arguedas. Ya está, ¿no? Entre Arguedas y Vargas Llosa, Arguedas, ¿no? Aunque no creas, Arguedas es el máximo, es uno de los más de los escritores más reconocidos en relación a narrativa, estoy hablando de narrativa, ¿ya? Y el mismo Vargas Llosa, el mismo reconoce a Arguedas, ¿no? Reconoce de que él es un gran escritor, vinculado realmente con el pueblo, ¿no? Que veía realmente la necesidad del pueblo, ¿no? Bueno, no necesidad, sino observaba la realidad concreta del pueblo, ¿ya? Entonces no te olvides de eso. ¿Sí queda claro entonces? Perfecto.
Ya, vamos. Sigamos. A ver, Profe, géneros. ¿podría revisar el chat? No sé si me escuchará lejos todavía. Ahora sí te escucho perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el chat? El chat, ¿qué dice el chat? A ver. Tal grado de identificación. ¿Cómo? A ver. Esta mímesis podría llegar a tal grado de identificación que llevaría a la catarsis de nosotros. Claro, es que mira, por ejemplo, ¿ya? Catarsis, la catarsis viene a ser uno de los elementos que, por ejemplo, se utiliza dentro de la dramática, ¿ya? Es uno de los elementos, porque hablamos de catarsis, sí. En el teatro se utilizan estos elementos, unidad de tiempo, los actos, las escenas, y uno de esos aspectos es la catarsis. ¿Me dejo entender catarsis? ¿Todos entienden catarsis? Sí, todos. ¿Alguien? ¿Todos entienden catarsis? ¿O hay duda en relación a la palabra catarsis? ¿Hay duda? Profesor, sí tengo duda. Ya, yo te despejo la duda. Muy bien. Profesor, ¿qué es catarsis? Bueno, vamos a verlo de dos puntos de vista, ¿ya? El punto de vista psicológico de nuestro buen amigo Pupilín de Pupilandia nos dice que catarsis, ese es el psicoanálisis, ¿ya? La catarsis es la liberación de aspectos inconscientes, aspectos internos propios, ¿ya? Eso es catarsis. Se libera, ¿ya? Liberamos, ¿ya? Liberamos. ¿Liberamos qué cosa, profesor? Liberamos aspectos propios, aspectos inconscientes, se libera. ¡Ah! Como podremos hablar de desahogo, ¿ya? Me estoy dejando el desahogo. Ah, ya, desahogo, profe. Sí, ¿ya? Entonces, ese desahogo, ¿ya? Ese desahogo es la manifestación de la persona. Muy bien, psicología. Me voy a dar a la literatura. Según Aristóteles, ¿ya? Las tragedias, ¿ya? La tragedia generaba catarsis. La tragedia generaba catarsis, o sea, liberación de pasiones, ¿no? Es lo que decía Aristóteles, ¿ya? Liberación de pasiones. ¿En quién? En el espectador, ¿ya? La tragedia generaba o liberaba estas pasiones en el espectador, ¿ya? La tragedia era de un tono más elevado, de un tono un poquito más sofisticado, a comparación de la comedia. La comedia era más para el pueblo, ¿ya? La comedia era una improvisación, según Aristóteles. Ya era improvisación, era más concretamente los cánticos fálicos, ¿no? Fálico, recuerda, fálico, falo, pene, ¿no? Entonces, era un toque un tanto grotesco, ¿no? Es más para el pueblo, para el popular, el pueblo, ja, 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 ja. Pero la tragedia no, la tragedia como que, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¡Guau! ¿No? Por ejemplo, la tragedia esta, la que te decía de Edipo Rey, ¿no? Entonces, imagínate que, imagínate la cara del espectador, o sea, transpórtate a esa época griega, ¿no? Y ahora imagínate pues la cara del espectador al enterarse de lo que está viendo en el escenario, ¿no? De la gran, del gran impacto al enterarse del asesinato del padre que se casó con la madre, como que, ¿cómo? Es como cuando tú ves las películas, ¿ya? Tú cuando tú ves las películas, por ejemplo, pues, yo me acuerdo cuando vi esta última película de Rápidos y Furiosos, ¿ya? Rápidos y Furiosos 8. Me acuerdo, increíble, fui al cine. Todo chévere, bien emocionado yo, todo emocionado, ¿ya? Me acuerdo, estábamos muy felices y contentos, ¿no? Habíamos visto la película. Estamos sentaditos, así, "Ay, sí, Rápidos y Furiosos 8, sí, qué bacán". Y sale pues la escena en que Toretto está pues en el avión de Cyber. Y mira, le dice, y todo, pero ¿por qué Toretto está haciendo esto? ¿Pero por qué? Y sale pues, ¿no? La escena de... ¿Qué es esto ahí? Ya. Y sale la escena en que sale Elena, ¿no? Con un bebé, ¿no? Y nos dicen que es el hijo de Toretto. Entonces, ¿cómo?
¿cómo que? Impactados, ¿no? O sea, te quedas así como que estupefacto, ya. Generas en cierto modo eso, ¿no? Es lo que buscaba el teatro generar, esa liberación emocional, dice Aristóteles. Eso se enfoca pues esta catarsis, ¿no? Muy bien. O, por ejemplo, ¿no? Cuando viste pues, tu Infinity War, tu Endgame, tus Avengers, todo se queda así como que, ¿no? Y en un capítulo inclusive de Los Simpsons lo replican, ¿no? Donde todos se quedan pues, así estupefactos, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, vamos con los géneros, ¿ya? A ver. Ya, en el caso de los géneros es mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más sencillo para ti. Recuerda que se habla de un género épico, epos, historia, ¿verdad? Hazañas, epítetos, símiles, sobrenaturaleza de personajes, utilizamos mitos, leyendas, ¿ya? Narra, hazañas, acciones, ¿ya? Eso es el género épico. El género épico vas a encontrar, ya lo tienes en pantalla, ¿ya? Vas a encontrar esto, ¿no? Las epopeyas y los cantares de gesta, perdón. Las epopeyas, los cantares de gesta y el poema épico. El más antiguo de todos, ¿cuál es? La epopeya. ¿Ya? Ese es el más antiguo de todos, ¿ya? La epopeya. En la época medieval está el cantar de gesta y en la época moderna, renacimiento, hablamos de un poema épico, ¿ya? De los poemas épicos. Claro, esto está orientado pues a los héroes, ¿ya? Los diversos héroes. Todos estos tienen algunos aspectos en común, pero ¿qué los va a diferenciar? Las épocas, ¿no? Las épocas se van a diferenciar. Por eso te decía, epopeya antigua, cantar de gesta medieval y el poema épico, pues en el Renacimiento, ¿ya? También en algunos casos, ¿no? Porque si yo te hablo de epopeyas, ¿quién cantan las epopeyas? ¿Quiénes cantan las epopeyas? Aedos y Rapsodas. Muy bien, Davico. Aedos y Rapsodas. Aedos y Rapsodas, ¿ya? Ellos cantan porque son canciones, ¿no? Y en el caso de los cantares de gesta, ¿quién lo cantan? Los juglares. Juglares. Trovadores y Juglares, trovadores, etcétera, ¿ya? Entonces te das cuenta, esa es la manifestación de las especies épicas, ¿ya? Muy bien, perfecto. Si yo, por ejemplo, ¿ya? Entonces el poderoso G2 eres tú. Si yo, por ejemplo, te hablo de lo lírico, mira, ¿por qué surgió lo lírico? Ya te cuento. Surge lo lírico porque las manifestaciones que se daban tenían que tener, pues, algo de más interpretación, de un tono un poco más elevado. Tenían que estar acompañadas de música, ¿no? ¿Ya? De instrumentos y que tenían que ser permanentes. Es un avioncito. Tenían que ser permanentes, ¿ya? Por eso lírico viene de lira, ¿ya? Que era algo más suave, era algo más propio, más íntimo, se diferenciaba del épico. ¿Por qué se diferenciaba del épico? Porque el épico hablaba de héroes, ¿ya? Pero el lírico habla de personas, de poetas, vamos a decirlo así, personas comunes y silvestres, ¿ya? Por eso, cuando tú hablas de la lírica, ahí está la oda, ahí está la elegía, ahí está la sátira, ahí está la égloga, ahí está el madrigal, ¿no? Entonces, ahí vemos las manifestaciones o las especies líricas. Se habla de oda cuando se habla de admiración, se habla de elegía cuando hay dolor tras la pérdida de algo, ¿no? Elegía. Epístola es una carta, la sátira viene a ser el ataque a una realidad, ¿no? La égloga habla del amor entre personajes del campo y el madrigal pues habla en algunos aspectos de algo de amor, ¿no? De un amor no correspondido en algunos casos, ¿ya? Entonces, estas son las especies líricas,
¿ya? Oda, elegía, epístola, sátira, égloga, madrigal. Claro, acá por ejemplo me falta el soneto, ¿no? Acá por ejemplo me falta el soneto, me falta el epigrama. El soneto tiene una particularidad muy específica, recuerda. Si te hablo de un soneto, tiene que tener dos cuartetos, dos tercetos, endecasílabo, rima consonántica, y tiene que ser AB, ¿cómo era? AB, y abajo tiene que ser CD, DC, DC, no, CCD, claro. Ya tiene que tener una peculiaridad para que se hable de un soneto, ¿ya? Entonces, esas son las especies líricas. Hablamos de poetas, manifestaciones, etc. Claro, después de ello, lo que estaba hablando al inicio, lo que estaba hablando al inicio, que es lo dramático, ¿ya? El dramático. ¿Cómo yo voy a diferenciar, ya? ¿Cómo yo voy a diferenciar esto? Fácil. A ver, vamos a ver si me has entendido hasta ahí, ¿ya? No, mejor termino todo, ¿ya? Mejor termino todo para hacerte las preguntas, ¿ya? A ver si me has entendido. ¿Dramático o teatro? ¿No? Todos conocen un teatro, ¿ya? Si no, tarea, ve a conocer un teatro. Acción, lugar, etcétera. Profesor, acá hablamos de escenarios, diálogos, divisiones, actos, escenas, cuadros, ¿no? Etcétera. Muy bien. Se dice, se dice que una de las primeras manifestaciones fue pues la especie dramática, ¿ya? La tragedia es una de las manifestaciones más antiguas, ¿ya? La tragedia. Profe, la tragedia que tiene esa connotación pues de, de dolor, de sentimiento, de trágico, valga la redundancia, ¿no? Es algo trágico. Eso es obvio, pues, profe, tiene que ser trágico, dolor, muerte, ya está. Ya. Y justamente lo que me preguntaba tu compañero, ¿no? Te dice, según Aristóteles, se caracteriza por generar catarsis en el espectador, ¿no? Esta liberación de emociones. La comedia, que era más jocosa, más alegre, ¿no? Hace escarnio de la debilidad humana. La comedia surgió para eso, ¿no? De burla, de mofa, para el pueblo, ¿no? Porque el pueblo no entendía mucho la tragedia. O sea, la tragedia, como te decía hace un instante, de tono más elevado. Decía, oh, no, la tragedia griega, oh, tragedia griega, decía. Y bueno, los del pueblo pues decían que tragedia, no, pero qué triste, que era algo más chévere, más jocoso. Ah, pero eso es la comedia, así, ja, 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 ja. Y si te das cuenta, toda comedia es eso, ¿no? Hace escarnio de la debilidad humana, ¿no? Las dificultades de la vida cotidiana, etcétera. ¿Te acuerdas que habían los cómicos ambulantes? ¿Te acuerdas? ¿Sí? O bueno, que no, tú no has conocido Sí, cómicos sí, ambulantes, ¿no? Pompincho. Pompincho, bueno, ya, Pompincho. No, pero había más cómicos ambulantes acá, pues, en el Parque Selva Alegre, ¿ya? ¿Conocen el Parque Selva Alegre? La chola chamoca. No necesariamente, había más antes. Bueno, antes que ustedes pues nacieran, mucho antes que ustedes nacieran, ¿ya? Habían pues los llamados cómicos ambulantes acá en el Parque Selva Alegre, ¿no? Y hacían sus ruedos, etcétera, 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 ¿ya? Y ellos tomaban pues la temática diaria, ¿no? Y si se han dado cuenta, estas personas que hacen comicidad o que hacen aspectos cómicos, que bueno, se ganan la vida de esa forma, utilizan siempre el mismo estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo que siempre toman en cuenta los cómicos ambulantes? ¿O han tomado el estereotipo los cómicos ambulantes? Hay un estereotipo, si se han dado cuenta. ¿Cuál es el estereotipo, profe? El enfrentamiento entre el costeño Hombre y y el mujer. serrano. ¿Ya? El costeño y el serrano. Esa es la temática. O la persona que supuestamente pues vive en la costa, etcétera, y es más vivo, más achorado, y la persona que viene de la sierra, ¿no? O que proviene de las alturas, que lo pone como algo quedado, medio sonso, etcétera, ¿no? Pero también tiene su picardía
Y es como que un enfrentamiento, ¿ya? Claro, y eso ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de un aspecto real, ¿no? Porque eso sucede. Si tú analizas nuestro contexto, bueno, ahora no tanto. Antes era más, ¿no? Pero ahora no tanto, ¿no? Por diversas circunstancias. Pero siempre se daba eso, ¿no? Ese enfrentamiento. Y eso lo llevan a la comicidad. Y eso es algo, pues, es un humor simple, vamos a decirlo así. Es un humor simple, es un humor muy primario. Y es así como de ahí surge pues este hecho de comedia. La comedia partió de eso, de esa idea simple. Bueno, y a partir de ahí se generan diversos aspectos cómicos. Ah, todos los programas cómicos generan eso. La tragedia es un poco más elevado, te decía. Y el drama es como que vamos a combinar, ¿no? Vamos a combinar un poquito de un poquito, ¿ya? ¿Te acuerdas que cuando hablamos del drama tenemos que hablar de un gran escritor? ¿Quién es? ¿Quién crees? Sófocles. No. Mamá. Sófocles es trágico. Todos los griegos son trágicos, ¿ah? ¿Qué Todos los pasó, griegos profe? son... Esquilo es trágico, Sófocles es trágico. Pero hay uno que puso el drama, que inauguró el drama, porque hizo un cambio en esto. ¿Quién fue? Davico, habla. Griegos, profe, no. Uno que hace el cambio en todo este aspecto dramático, en todo lo tragedia, le da un cambio, le da un giro. Y dice, no, muy triste la tragedia, hay que ponerle un poquito de humor para que cambie la cosa. Es un señorcito muy conocido. Rachel, ¿quién es este señorcito muy conocido que lo cambió? Que puso al personaje cómico. Es un español. Español. Lope de Vega. Lope de Lope de Vega. Vega. Muy claro, pues. Lope de Vega cambia toda esta jarana. ¿Ya? Lope de Vega dice, oye, ¿sabes qué? No. Lope de Vega, ay, qué triste tu tragedia. No hay que ponerle un poquito, pues, de comedia. Y en el caso, pues, el personaje bufón, Mengo, ¿no? Le pone ese toque. Entonces ya no es tan terrible. El drama no es tan terrible como la tragedia. Tiene un poquito de comedia. Por eso se dice que el drama esa es la fusión de tragedia con comedia y le quito la fatalidad. ¿Ya? Y el auto sacramental que se da en los Corpus Christi, ¿no? Que son representaciones, pero tienen carácter religioso, ¿no? El auto de los Reyes Magos, el Sí. apogeo de la Contrarreforma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son las especies dramáticas. Cerramos con las especies narrativas, rápido nomás. El épico en prosa. Bueno, de esto no hay mucho que ahondar, porque es lo que todo el mundo conoce, bueno, o todos conocemos en general. Es algo mucho más práctico, ¿no? Una novela es extensa, una novela tiene hartos personajes, ¿no? Cuento es más corto, la crónica son hechos, narraciones ordenadas que describen costumbres, hechos en un tiempo. Mitos, los dioses, leyendas, los hombres, la fábula, hablamos de los animales, ¿no? Que hablan. Entonces, esto es un poquito fácil. Aquí, por ejemplo, me faltaría algo. ¿Qué me faltaría? ¿Qué especie me faltaría acá? ¿Cuál? Fuerte, fuerte. La tradición. Tradición. Tradición, sí. Claro, correcto. ¿Quién es el que crea la tradición? Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palo. Excelente, Davico. Muy bien. Hay que refrescar el conocimiento, Davico. Hay que refrescar, hay que repasar. ¿Ah? Muy bien, Davico. Listo. Entonces, novela, cuento, crónica, mito, leyenda, fábula. Entonces, esto difícil no es. ¿Ya? Muy facilísimo. Y el ensayo, ya sabes, ¿no? Ya está el ensayo,
que tiene un carácter artístico y científico, ¿no? Predominio de la primera persona gramatical. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el predominio de la primera persona gramatical? Fácil, porque es aquí el autor, o en todo caso, pues claro, el autor está bien, el que va a dar su punto de vista, me va a dar su punto de vista, ¿ya? El autor. Hay varios ensayos, ¿no? Ahí están varios ensayos, ¿ya? Y sí, también vamos a ver ensayos. Muy bien, que este ya está. Perfecto. Ya está, muy bien. ¿Qué tema vamos a hacer en la siguiente clase? Ya, para la siguiente vamos con figuras y corrientes, ya que también está en la guía, figuras y corrientes, ya. Entonces, es necesario siempre que ustedes mantengan este conocimiento, ya. Figuras y corrientes está para la siguiente clase. Aunque voy a ver si hacemos un seminario para hacerlo full de un solo tiro, todo. Sí, sí, sí. Ni bien termina esto, lo bajo, lo descargo y lo subo al toque. ¿Ya? Terminamos. Detenemos la grabación ahí.